En el Vaticano, los rostros de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles se elevan este domingo a la santidad. Las campanas del Vaticano van a sonar por Venezuela. Dos nombres, dos vidas marcadas por la fe y el servicio, se elevarán al altar de los santos. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, y la madre Carmen Rendiles, ejemplo de entrega, humildad y amor a Dios. Desde los Andes venezolanos hasta las calles de Caracas, su legado late en millones de corazones. Hoy el Vaticano reconoce lo que el pueblo ya sabía, que ambos vivieron con santidad, con fe, con profundo amor y con el servicio al ser humano. En un país que los venera desde hace generaciones, su canonización es una señal de esperanza, un llamado a la unidad, a la solidaridad y a la fe que no se rinde. Venezuela tendrá dos nuevos santos y con ello la certeza de que la bondad también puede ser un milagro. Veamos quiénes son los venezolanos que serán elevados a los altares. Comencemos con el médico José Gregorio Hernández. Nació en Isnotú, estado de Trujillo, en Venezuela. Fue conocido como el médico de los pobres. Durante su vida se dedicó a atender a los más desfavorecidos y además fue pionero en la medicina venezolana, logrando avances científicos en el campo de la salud. En 1949 la Iglesia Católica comenzó el proceso de canonización para declararlo santo. La otra figura emblemática venezolana que subirá a los altares es la madre Carmen Elena Rendiles Martínez. Nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 con una condición especial. No tenía el brazo izquierdo. Pese a tener una salud débil, se caracterizó por ser una mujer con una fuerte determinación. Además fue educadora y fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús en Venezuela. La madre Rendiles murió el 9 de mayo de 1977 y su proceso para canonización comenzó el 9 de marzo de 1995. Estos dos santos, repetimos, van a ser canonizados el próximo domingo en una ceremonia en el Vaticano. Repetimos, son los rostros de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Dos nombres que marcaron la fe y han marcado la fe y el servicio de los venezolanos. Ambos considerados por muchos de los feligreses en Venezuela como ejemplos de entrega, de humildad, de amor a Dios. Y es en las propias calles venezolanas donde más se ha sentido el júbilo y la alegría entre los católicos. Dicen que el legado de estos dos santos late en millones de corazones. El Vaticano lo reconoce, y reconoce que el pueblo también quiere que sean canonizados. El país espera y las generaciones de venezolanos esperan que con esta canonización llegue también una señal de esperanza y un llamado a la unidad. En cada rincón de Venezuela se escucha hoy un mismo sentimiento: alegría, gratitud y fe. Se nos llena el corazón de alegría, de fervor católico, de que, bueno, por fin nuestro santo se nos va a hacer realidad. A llorar, porque realmente esto es algo que pues, es inédito. Gregorio para nosotros ha sido toda la vida un santo. Que no lo hayan canonizado, pero es un santo. Damos la bienvenida a Marinelis Tremamuno. Ella es periodista venezolana, corresponsal acreditada ante la Santa Sede en el Vaticano. Marinelis, bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, feliz tarde. Bueno, hablemos un poco del sentimiento, de la fe, de lo que hay en el mundo católico por esta ceremonia de canonización el próximo domingo. Hablemos de José Gregorio Hernández y también hablemos de la madre Carmen Rendiles. Marinelis. Sí, bueno, particularmente José Gregorio Hernández creo que ya era santo en el corazón de los venezolanos. Esto que va a suceder el 19 de octubre es una confirmación y una aceptación, digamos, de parte de la Santa Sede, un reconocimiento de eso que ya nosotros los venezolanos lo sabíamos y por eso él está llegando a los altares precisamente por su fama de santidad, porque esto es importante resaltarlo. Generalmente en los procesos de canonización, para que una persona pueda ser elevada a los altares, tiene que cumplir una serie de requisitos, un proceso muy riguroso. Y uno de los requisitos es tener 2 milagros aprobados y confirmados por la Santa Sede. En su caso hubo un solo milagro
y el Papa Francisco autorizó la canonización por su fama de santidad. Es que todos los venezolanos tenemos, o casi todos los venezolanos, tenemos una historia cercana en familia de sanación, de cumplimiento de alguna petición de parte de José Gregorio Hernández. E incluso los médicos, que tradicionalmente la ciencia, ¿no?, parece estar separada de la fe católica o de las religiones, incluso los médicos venezolanos tienen muy presente a José Gregorio, sí, y en los hospitales siempre se oyen historias de la presencia de José Gregorio Hernández. Marinelis, hablemos un poco de lo que va a suceder el domingo. Quizás mucha gente, y por la diferencia horario, pues va a ser un poco difícil de este lado del mundo poder seguir en directo la transmisión, aunque los feligreses, sin lugar a dudas, sin importar la hora, la van a seguir. ¿A qué horas está planeado que empiece la ceremonia de canonización y cómo será? ¿En qué consiste esto del próximo domingo? Sí, esto es una ceremonia muy solemne, está pautada a las 10 de la mañana, todavía no hemos recibido, digamos, el ceremonial oficial, pero se espera que sea una ceremonia bastante larga, pudiera durar alrededor de unas 2 horas, porque además no va a ser solamente estas 2 canonizaciones, sino que son 7 los santos que van a ser elevados a los altares. Además, 7 santos de diferentes lugares del mundo, lo cual demuestra, ¿no?, la universalidad de la santidad. También se espera una convocatoria multitudinaria de personas, no solo porque se trata de 7 santos, sino que además estamos en el contexto del jubileo de las misiones, lo cual convoca una gran cantidad de feligreses que están atravesando la Puerta Santa. De hecho, el miércoles pasado en la audiencia pública era impresionante la cantidad de personas que se veían, más de 70.000 personas según datos oficiales, lo cual, digamos, no es muy común en una audiencia pública del Papa. Así que el domingo, imagínense cómo pudiera ser de importante la presencia en la plaza, y de hecho, en cuanto a los venezolanos, sé que se están organizando para venir de diferentes regiones de Italia en autobuses. Han viajado muchos venezolanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo, incluso de Venezuela. He escuchado que los aviones que están llegando llenos de peregrinos que desde ayer ya se han congregado en la plaza y están asistiendo a todos los eventos que ha organizado la Arquidiócesis de Caracas. Marinelis, es importante, y retomamos un poco lo que hablábamos hace apenas instantes, hablar de esos milagros de José Gregorio Hernández. Por eso le quisiera pedir a usted que nos acompañe a revisar el siguiente informe que hemos preparado para poderle explicar, compartir con nuestra audiencia la historia que une la ciencia con la fe, que usted bien lo describía hace unos instantes, y que conmueve a Venezuela y al mundo católico en general. A pocos días de esta canonización del doctor José Gregorio Hernández, vale la pena que conozcamos y que recreemos uno de sus milagros, uno de los tantos milagros que hoy conmueven no solamente a los venezolanos, sino al mundo católico en general. Hablamos de Gonzalo Morales, un empresario venezolano que está residenciado en Miami. Asegura haber recibido la bendición de quien será ascendido al altar de la santidad. Su caso es inexplicable para la ciencia, así lo asegura quien fuera su médico tratante. El testimonio de Gonzalo Morales, aquí en la tarde de NTN24, y regresamos, Marinelis, para seguir en la charla. El 19 de octubre de 2025, el Vaticano proclama santo al beato José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Entra así en la lista de los santos de la Iglesia Católica. Su legado de fe, de servicio se eleva, hoy con un nuevo testimonio de vida, el milagro de Gonzalo Morales Divo. Meses atrás, el empresario venezolano Gonzalo Morales Divo, residenciado en Miami, sufrió una falla multiorgánica que comprometió el hígado, los riñones y el cerebro. Los médicos debieron inducirle un coma para salvarle la vida y evitarle un derrame cerebral. En el 21 de febrero, en la madrugada, debe haber sido entre las 12 y las 2, entre las 12 y las 1 de la mañana, en teoría debe haber sido el colapso. Trataron de resucitarme o de hacerme tomar conciencia. Llegué al hospital, había un infarto al miocardio. En ese momento su presión arterial era muy alta,
No tenía respuesta, sus pupilas no tenían reacción, no estaba respirando y tuvo que ser incubado. Mientras permanecía en coma, Gonzalo asegura haber tenido una experiencia espiritual que cambió su destino. Me fui a no sé dónde, muchos ríos de lava, yo no veía nada, yo no podía ver claridad nunca. Yo siempre todo lo que veía era distorsionado entre rojo y negro, naranja y negro. Pero mi amigo me dice: mi rey, yo sé que tú te quieres quedar, que estás cansado y te quieres quedar, pero no es tu momento todavía. Tú tienes que, regrésate, confía en mí, que tu vida va a cambiar. Tú tienes una misión por cumplir. Días después aseguró haber visto a José Gregorio Hernández, no una, sino 2 veces, frente a su cama de hospital. Me enfrenté a una manifestación perfecta de José Gregorio Hernández. Perfecta de José Gregorio Hernández, parado enfrente de mí, con su traje, así, como lo estás viendo. Sin explicación científica, su cuerpo comenzó a responder. Los órganos fallidos volvieron a funcionar. Los médicos fueron testigos de lo imposible. Nunca podrían haber vuelto a caminar. Estarían en un estado de coma persistente, con una traqueostomía para que pudiera respirar y diálisis. A los pocos días pudo dejar la medicación y hacer una recuperación cerebral total hasta el punto que fue dado de alta y estaba caminando, estaba trabajando desde la casa. Es realmente milagroso. Mi nefrólogo, con el que tengo un nexo muy cerrado, muy cercano, compartimos religiones diferentes, y en sus palabras me dijo: yo fui un instrumento de Dios, pero yo no he hecho más por ti que por otra gente que ha estado en mejores condiciones que tú y se han muerto. Lo que parecía un caso perdido se transformó en una historia de fe. Hoy Gonzalo camina, trabaja y vive agradecido con Dios, con los santos y con el médico de los pobres. Estoy muy agradecido por cada persona, cada rezo, cada lágrima, cada aporte, con Dios por supuesto. Los que rezaron de lejos, los que rezaron de cerca, los que ayudaron a conseguir cuando era necesario el traslado, que gracias a Dios no fue necesario. Aquí estoy. Yo solamente soy un instrumento a la hora de tratarlo. La historia de José Gregorio Hernández sigue escribiéndose en los corazones de quienes creen. Para la ciencia, lo de Gonzalo Morales es un misterio. Para la fe, un milagro. Retomamos el diálogo con Marinelis Tremamuno. Ella es periodista venezolana, corresponsal acreditada ante la Santa Sede en el Vaticano. Marinelis, más allá de lo que hablábamos hace unos instantes y la historia de vida de Gonzalo, y lo digo más allá porque bien claro nos quedó con la respuesta tuya al iniciar el diálogo de que el Vaticano solo aceptó un milagro. Yo digo que estos testimonios para los feligreses católicos, para los fieles católicos en el mundo, son muy importantes, son testimonios de vida y se constituyen en incrementar y hacen crecer esa fe al interior por personas como el médico José Gregorio Hernández. Seguro, como comentaba anteriormente, casi todos los venezolanos tenemos una historia muy cercana en familia, hemos oído de alguna sanación. Esto es muy común en Venezuela y creo que también en Colombia, porque sé que en Colombia es bien conocido el doctor José Gregorio Hernández. Este milagro en particular, lamentablemente, no superó el estudio del dicastero para la causa de los santos, porque hay que explicar que eso no quiere decir que no haya estado presente la intercesión de José Gregorio Hernández, sino que esto sucede porque para poder ser aprobado el milagro hay que cumplir una serie de requisitos que establece el derecho canónico y que son muy exigentes y pasa por el estudio, por ejemplo, de un comité médico integrado por 7 médicos, pasa luego por un estudio teológico, o sea, es un proceso bastante largo y por eso también la causa del doctor José Gregorio Hernández duró 75 años
para llegar a este punto que vamos a vivir el 19 de octubre. Entonces, este en particular no superó ese expediente, no superó el estudio de la congregación, pero sabemos que como este testimonio hay muchísimos, y el milagro que sí fue el que lo llevó a la beatificación y es el único milagro aprobado por en la Santa Sede, es el milagro de Yaxuri Solórzano, que es esta niña que recibió un disparo en la cabeza y que a pesar del tiempo que duró, que tardó para recibir atención médica porque se encontraba en un lugar muy alejado, ¿no?, de un centro urbano y tardó prácticamente una noche para que la atendieran, perdió masa encefálica y sin embargo esta niña la vemos hoy ya como una mujer, una señorita completamente sana y sin secuelas, ¿no? Y esto es impresionante. Allí sí hubo una aprobación y es lo que definitivamente llevó a José Gregorio Hernández hacia su beatificación y posterior canonización. ¿Por qué a veces estos milagros no superan estos estudios? Porque no fue solo este, han habido muchos intentos que a lo mejor no superaron, porque a lo mejor faltaba algún requisito burocrático, alguna prueba escrita, documental, o a lo mejor no cumplía alguno de los detalles que son muy rigurosos que establece el derecho canónico. Muy bien, Marinelis Tremamuno, periodista venezolana, corresponsal acreditada ante la Santa Sede en el Vaticano. Gracias por estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable y estaremos atentos a todo lo que suceda este fin de semana. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego.